Radio Ancón. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Trocha Abierta, con más de 50 años en la radio, conduce su director, Nicola Castillero, la tercera generación del programa con mayor trayectoria en Panamá. Doctor Miguel Antonio Bernal, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Qué bueno escucharlo. Gracias. Me alegra mucho poder participar en el programa con ustedes, con la exclusividad de ser uno de los pocos invitados que ha hablado en el programa de don Alfonso padre, Alfonsito, y ahora el nieto de don Alfonso. Exacto. No, es el único, para que sepas. Ah, caramba. El único. Sí, sí. El invitado que haya estado en las tres Las tres. Gracias. Vamos a Panamá para invitar exclusivamente a Guillermo, Camilo, Hugo y por supuesto a Miguel Antonio a un almuerzo, porque el problema es el horario que tiene Camilo y que tiene Guillermo. Ese es el problema que nos ata, pues. Bueno, hay que adaptarse al horario de ellos. Bueno, doctor, ellos a su invitación. ¿Cómo no? Agradezco mucho y ahí estaré. Claro que sí, es un agrado. Doctor, hoy vamos a tocar el tema de las diferencias de las constituyentes entre la paralela y la originaria, para que los oyentes tengan una idea general, breve, no tan complicada. ¿Cuál es la diferencia entre la paralela y la originaria? ¿En qué se diferencia? La primera diferencia que hay que marcar, y gracias por la oportunidad, es que la paralela no es una constituyente. La paralela es una figura geométrica que fue introducida en las reformas que se hicieron a espaldas de la ciudadanía en el 2004, con el propósito, sí, de evitar que Panamá pueda tener un proceso constituyente como históricamente se ha dado en casi todos los países que forman la sociedad mundial desde 1789 a la fecha. Porque en Panamá hay determinados factores reales de poder que no tienen convicciones democráticas, que no creen en la participación ciudadana y que lo único que les interesa es poder seguir monopolizando el poder político y económico a su favor. Entonces, se han inventado esta figura que no existe en ningún país del mundo, que es considerada por los catedráticos, teóricos y doctrinarios del tema constitucional como una atorrante aberración, y quienes hoy han empezado a hacer un guacho de recoger firmas utilizando indebidamente el concepto de constituyente, lo hacen con un propósito fundamentalmente electorero. Son gente desesperada por picar algún pedazo del pastel del poder y que no les importa pisotear los principios fundamentales de lo que está llamado a ser no solamente el constitucionalismo, sino también un proceso constituyente que ellos irrespetan al presentarlo como lo hacen. Una constituyente, Panamá ha tenido a lo largo de su historia, que no empieza en 1903, 10 constituyentes, desde la época del Estado Federal, imagínese usted, 1850 a la fecha, que se han llevado a cabo correctamente, debidamente, es decir, cumpliendo con el debido proceso que debe llevar una constituyente, es decir, participación de la ciudadanía, transparencia y sobre todo propósito de democratizar, no de conquistar el poder. Entonces, la última constituyente que se tuvo en Panamá, dentro de las condiciones propias a la época de la posguerra, fue en 1946. Ahora, los que hoy salen a abogar por una paralela destruyen, tergiversan, deforman hasta la historia patria, haciendo creer que lo que ellos quieren es exactamente lo que Panamá ha tenido con anterioridad, cuando no había internet, cuando no había celular, cuando no había tantos progresos tecnológicos, pero también cuando no había fascinerosos
metidos a políticos con el propósito de engañar. Exacto. Doctor, y la iniciativa o el primer paso siempre debe ser, o el medio debe ser la asamblea. No, para las reformas a la Constitución, sí. Es porque en derecho constitucional se habla de poder constituyente originario y de poder constituyente constituido. El poder constituyente originario nos pertenece al soberano, es decir, al pueblo, y es el poder crear o hacer constitución. El poder constituyente constituido le pertenece al órgano legislativo que puede reformar la Constitución. Entonces, en el caso como nos ocupa a nosotros, para una constituyente no hace falta pasar ni por la Asamblea ni por ningún lado. Es una potestad soberana de la población el poder tener una constituyente. Por eso es que estamos solicitando hace tiempo que si el poder de decidir nos corresponde a los ciudadanos todos, cualquiera que sea nuestra preferencia, ¿por qué razón no se convoca un referendo constitucional para que el pueblo panameño diga yo quiero una constituyente o yo no quiero una constituyente? Ya se quitan la cosquilla. Si ganan los promotores de que hay que quedarse con la constitución impuesta, bueno, hay que respetar la voluntad del soberano, pero es que ni siquiera eso han querido. Entonces ahora, como están enfermos del COVID-24, es decir, ellos están desesperados por el 24, entonces ahora se salen con esta salida verdaderamente diversionista, de que ellos salen a recoger firmas, 500,000. Mire, ¿quién decide cuántas firmas han recogido? El Tribunal Electoral. ¿Quién está ahí supervisando de la población, de la ciudadanía, para ver qué es verdad? Yo pasé por la experiencia de la firma cuando cometí la osadía de meterme a candidato independiente a presidente, y yo vi todas las porquerías que ahí se hacían con la firma. Las que te aceptaban y las que no te aceptaban, las que te rechazan, hacen lo que le da la gana. Así que los que realmente tienen que estar muertos de risa son los 3 magistrados del Tribunal Electoral y quienes están detrás de ellos. Y ellos son los que van a decir si se recogieron las firmas o no, porque todos esos que se han metido ahora a recoger firmas, ni todos juntos la van a lograr, porque el pueblo panameño no es tonto. Ellos creen que el panameño es tonto, pero el panameño no es tonto. Hay tontos, sí, como no, los hay en todos los países del mundo, pero la gente está abriendo los ojos y se van a llevar una sorpresa que obligará entonces al Tribunal Electoral a tener que decir, ay, sí, recogieron no 500,000, sino 3 millones, porque para decir mentiras, esa gente ha comido bastante pescado. Doctor Bernal, ¿cómo está usted? Le habla Hugo Chantaromita. ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto. Usted saludarlo, don Hugo, mis respetos. Don Miguel Antonio, mire, yo siento que lo primero que se impone, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, es evitar que sean los propios asambleístas los que redacten la Constitución. Digamos que yo pienso que lo ideal de todo esto es crear una especie de asamblea supraconstitucional que decida finalmente ellos que la actual Constitución. Yo veo el caso de mi natal Venezuela, y recuerdo yo que cuando Chávez llegó al poder en el año 99, él convocó de inmediato una constituyente, y la convocó preguntándole primero al pueblo, como usted mismo lo ha dicho, haciendo un referéndum, preguntando un sí y un no, el que quería y el que no quería. Ganó el sí, se desarrolló la Constitución, y se creó la Constitución Bolivariana de Venezuela. Solo que, bueno, después ya la historia, años después, a Chávez le pareció muy democrática la Constitución y quiso volver a reformarla y quiso imponer una especie de Constitución de tipo cubano, que esa es otra historia aparte. Pero lo que quiero decirle con esto es que yo siento que debería haber una constituyente supraconstitucional que decida finalmente
el desarrollo de la reforma constitucional durante 6 meses, 8 meses, y luego convocar a una nueva votación para decir finalmente si el texto constitucional redactado es aceptado o no por la mayoría de los panameños. Esto creo que es lo que se debe hacer. No sé qué opina al respecto. Sí, muchas gracias. Mire, dice un viejo refrán que no se puede hacer buen pan con mala masa. Pretender aquí permitir que quienes han destruido, desde mi punto de vista, las infraestructuras de igualdad en nuestro país sean los que se sienten a aprobar o a discutir una nueva constitución, un nuevo contrato social, sería más de lo mismo o peor. Exactamente. Entonces, la experiencia más inmediata que nosotros tenemos aquí en Panamá es la del 46, en que una comisión, un equipo, por así decirlo, de connotados académicos constitucionalistas que a lo largo de la década del 20, del 30 y del 40 venían pregonando por la necesidad de un cambio constitucional, entre ellos Moscote, Chiari, Alfaro, Velarde, Solís, fueron comisionados para redactar un proyecto de constitución, porque eran los conocedores de la técnica constitucional, por así decirlo. Y ese proyecto fue llevado a la asamblea que había sido electa con el propósito de discutir y aprobar una nueva constitución. Y eso dio muy buenos resultados porque Panamá alcanzó en 1946, el 1 de marzo, la constitución que fue considerada como la más progresista del continente en aquel entonces. Los comisionados se inspiraron en las constituciones más, diríamos nosotros, más en boga en aquel entonces, que era la de Uruguay, la de México, la de Cuba, en aquel entonces, estamos hablando de la década del 40. Y entonces eso nos resultó muy positivo porque Panamá, sin ningún trauma y sin ninguna caos económico como quieren vender ahora, ni nada, pues se hizo la constitución y nos deshicimos del dictador civil que había en aquel entonces, que era Ricardo Adolfo de la Guardia, que había derrocado mediante un golpe al presidente electo Arnulfo Arias Madrid. Eso en cuanto a nuestro país. Qué bueno que usted trajo a colación lo de su país natal, siempre querido Venezuela, en que el pueblo venezolano dijo sí a una constituyente. Ya lo que después hizo el poder de Chávez y su combo con la constitución es otra cosa, pero el pueblo venezolano fue el que verdaderamente clamaba por una nueva constitución y así lo expresó en ese referéndum. Igual sucedió en España después de la caída de Franco, en que el pueblo español pidió una nueva constitución, que es la constitución del 78, y ese pueblo español, cuando Hernández Tejero quiso dar el golpe en febrero del 81, fue el que salió a las calles a impedir que le arrebataran su constitución. Entonces, aquí en Panamá, por las circunstancias propias, que ya usted se ha familiarizado con ella y que vive bajo nuestro mismo cielo y comparte nuestras alegrías y nuestras penas, aquí en Panamá, lamentablemente, nosotros vivimos lo que yo llamo un secuestro de la democracia. Es decir, aquí hay determinados factores reales de poder que se les puede dar nombre, apellido y apodo, que tienen el sartén por el mango y que no quieren cambios. Así de sencillo. No, te habrán sacado este movimiento de COVID-24, movimiento guacho, donde hay de todo. Así es. Hay movines, hay lombanistas, hay la gente del panameñismo, está la gente de RUX. Yo no sé Martinelli por dónde anda, pero no demorará por ahí también en caer como la cucarachita mandinga, ¿verdad? Y estos son los factores reales de poder politiqueros que tienen este país como hoy lo tenemos, y ellos no se diferencian mucho del PRD ni del Molirena. Ellos son, ante todo, politiqueros. La misma cosa. Sí, señor, que le tienen un odio africano a todo lo que huela a participación ciudadana, que busque los valores republicanos, los valores humanistas, y que busquen instituciones que nosotros podemos empezar a echar a andar. Una constituyente real, verdadera, no es una panacea, no es una varita mágica, mucho menos, pero sí es el mecanismo más participativo, más democrático para empezar a buscarle solución a los inmensos problemas que la tienen.
Lo que sucede es que a esta gente les conviene más dejar que los problemas se agraven, porque así ellos lucran, no solamente económica, financiera, comercial o mercantilmente, sino también, sobre todo, con un control del poder político, el cual ejercen, en mi opinión, en una forma cada vez más irracional, y ellos no quieren que existan mecanismos de control ciudadano que les dan los puntos sobre las IES. Claro. La mejor prueba de ello, y termino, es que estos señores del COVID-24 que ahora se lanzan a recoger firmas, ni siquiera se han preocupado de ver quiénes son los que van a contar la firma. ¿Ah? A ver, ¿qué supervisión ciudadana va a haber para ver si esas firmas, y harán lo que han acostumbrado a hacer para otras cosas, decir que las tienen sin tenerlas? Usted se refiere al movimiento Panamá Decide, ¿no? ¿Correcto? No, es que ellos no son solamente el Panamá Decide. Panamá Decide está la gente de Movin. Ahora se han puesto... Está la gente de Movin. Está la gente de Lombana. Y ellos están en conversaciones con la gente de Blandón y la gente de Rux, que previamente estuvieron en conversaciones con el Tribunal Electoral, que les dictó un reglamento, como quien dice, hecho a la medida de los propósitos que ellos tienen. Además, en los tiempos, ¿cómo se dice?, de calendario, si ellos empiezan a recoger firmas en abril, tienen hasta octubre. Octubre, estamos en el año 2021. Ya el 22 en Panamá es un año preelectoral. Entonces, ni aun cuando consigan la firma, ni aun cuando se abocasen a hacer esa pantomima de constituyente, no van a llegar. Aquí lo que está, en mi opinión, esto es una hipótesis de trabajo, aquí lo que hay es un propósito de lograr que en octubre el Tribunal Electoral diga, consiguieron la firma, porque van a sumar las de todos. Y entonces va a salir el gobierno a decir, ahora vengan para firmar el pacto del Bicentenario, un gran acuerdo nacional y todas las hierbas aromáticas que conocemos, ¿verdad? Porque a ellos lo que les interesa es el poder político. A ellos no les interesa ahora mismo si el panameño come 3 veces al día, si el panameño tiene trabajo, si el panameño cuando va al supermercado un lunes y regresa a los 7 días no se va a encontrar con un aumento de precios como hoy nos están clavando con un aumento de la gasolina enorme. No, a ellos no les preocupa si la educación de este país va a poder recuperarse de una manera u otra. A ellos no les preocupa si Panamá va a empezar a forjar una personalidad internacional y una identidad nacional. Eso no son sus preocupaciones. Ver de los discursos de que se tiraron ayer estos señores del movimiento enmascarado, porque ni siquiera tuvieron el valor cívico de decir yo me llamo fulano de tal, yo soy mengano de tal, sino que se ocultan detrás de la máscara porque ellos saben que aquí los conocemos y sabemos a qué intereses responden. Ahí están los Morgan y Morgan, ahí están los Mota, ahí están un montón de gente que lo que menos quiere es a Panamá. Claro, así mismo es. Doctor, un cambio a la Constitución, estamos de acuerdo que es de vital importancia para el país. ¿Sí? Sí, señor, claro que sí. Ok, entonces, el procedimiento jurídico, o sea, ¿quién debería ser el que tomaría la batuta para llevarlo a una votación popular? O sea, ¿debería ser tribunal o asamblea o el ejecutivo? Bien, gracias por la pregunta. O tendríamos que nosotros lanzarnos a la calle a ver a que nos apaleguen y bueno, pues a ver si también el problema es que nosotros tampoco, o sea, nosotros nos quedamos callados, esperamos que lleguen las elecciones y bueno, pues con el voto, pero de eso no se trata, no tenemos ese valor de poder salir, protestar pacíficamente, pero hacer sentir las necesidades que tenemos, ¿no? Y bien que haces esa pregunta, Nicola, bien que haces esa pregunta, porque antes de darle el pase al doctor Bernal, porque esto definitivamente hay que buscar un mecanismo para aprobar la viabilidad de la constituyente, ¿no? Es decir, buscar exacto, para ir a un referéndum. Claro, el referéndum, que busque de una vez el referéndum, pero primero hay que buscar las firmas para un referéndum. ¿No es así, doctor Bernal? En Panamá no existe la figura referendaria dentro de la Constitución impuesta, pero las prácticas democráticas
indican que un referéndum. Aquí se hizo un referéndum para lo del canal. Y aquí perfectamente el Ejecutivo tiene la potestad de llamar a un referéndum. Lo que pasa es que no les da la gana. Ese referéndum, en Panamá no hay una ley como por ejemplo existe en Colombia una ley sobre referéndum, o sea que no hay que estar improvisando reglamentos como ha hecho el Tribunal Electoral las veces que aquí ha habido consulta. Iba a ser un referéndum a la medida del interés de los que consultan. Aquí lo propio sería la aprobación, si quieren hacer las cosas siguiendo el debido proceso, la aprobación de una ley que permita la convocatoria de un referéndum. Y en ese referéndum la pregunta sencilla que ya usted señaló, ¿sí o no quieren ustedes una nueva constitución? Ahora bien, ¿sabe qué es lo que pasa, Miguel Antonio? Perdona que te interrumpa. No, yo siento que la venta de la constituyente no ha sido asimilada por la población, por lo tanto no siente necesidad ni de defenderla, ni de pedirla, mucho menos de defender nada. Yo siento que el panameño, acuérdate que piensa en qué me va a beneficiar. O sea, y yo lo que veo es que el panameño, tú le preguntas, ¿es constituyente? El tipo no sabe ni por dónde anda tabla. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es venderle al panameño por qué la necesidad de tener una constituyente originaria. Eso es lo primero, eso no se ha hecho realmente. Es porque no te permiten hacerlo y ahora salen con esta parrampanada de la paralela. Entonces, aquí lo que hay es una ausencia de voluntad, de querer que las cosas caminen por los derroteros que corresponden. Estamos en el siglo XXI y aquí la gente se está comportando como si estuviéramos en la época feudal. Este país necesita una transformación de pe a pa, de vertical, horizontal, de todo tipo, real y efectiva, pero lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. Y es ahí donde viene el primer obstáculo, que quienes están aferrados, apegados, o los que han saboreado el poder político, lo que menos quieren es que tú le quites ni siquiera un espacio. Cuando tú dices, por ejemplo, Alfonsito, vamos a eliminar los suplentes de diputados, mira, enseguida pegan el grito al cielo. Y si tú dices que hay que eliminar esa atorrante aberración impuesta por la dictadura de los representantes de corregimiento, válgame Dios. Si tú dices que, si tú te vas por la reforma más sencilla, si tú dices, por ejemplo, que es necesario reestructurar el Estado en cuanto a la administración pública, en lo que se refiere al número de ministerios y esa figura equivocada de que autoridades, hay autoridades de la pesca, autoridades del agua, autoridades, cuanta autoridad que es verdaderamente una burocratización. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ha creado una bolsa de gente con intereses creados que lo que menos quieren es que Panamá tenga un cambio de nada. Mira la que se ha armado con el asunto de la medicina, como 2 diputados, para favorecer a unas cuantas gente de su partido y siguiendo instrucciones de Cortizo, procedieron a rebajar el grado de calificación cuando uno tiene que tender a mejorar lo malo y a conseguir la excelencia cuando lo tienes bueno. Mira lo que ha pasado con los albergues, ¿no? Arrestaron fue a una cocinera. Mira el montaje que nos han hecho ahora de que el secuestro del hermano de Cortizo. O sea, nos tienen y nos utilizan, nos tienen como idiotas, idiotizados, anestesiados. Entonces, claro, cuando tú le vas a hablar de constituyente, la gente te mira como si tú estuvieras hablando en arameo. Pero en cuanto a quién le corresponde, que preguntaba Alfonso Hijo, mire, esa es una tarea que nos corresponde a los ciudadanos. Lo que pasa es que los ciudadanos en Panamá, como lo conversé con usted la última vez que tuve el grato placer de estar en su programa, la ciudadanía no conoce sus derechos. El panameño se ha vuelto extremadamente irresponsable. No conoce ni siquiera lo que es un habeas corpus, no sabe lo que es un amparo, no sabe lo que es un debido proceso. Y cuando tú le dices, hay que luchar por la separación de poderes, se te quedan viendo como quien dice, ¿y este marciano qué es lo que busca ahora? Entonces, los últimos tiempos han generado un sector de la población que está desinteresado en los asuntos públicos. Basta ver lo que está pasando con las universidades de este país, no tienen voz, no son tomadas en cuenta, no participan. Entonces, el desprecio hacia la meritocracia y hacia el conocimiento es demasiado elevado en este país, y eso te da más razón, Alfonsito, en cuanto a que lo primero que hay que hacer es educar.
Pero ¿cómo haces tú para educar si te cierran todas las puertas y si te colocan en una situación de desventaja? Mire lo que pasó ayer. El Museo de los Derechos Humanos y de las Libertades, no sé qué vaina, sirvió de escenario para este engaño. ¿Cómo es que un museo que fue fundado sobre las bases de se presta para eso? Ah, es que nos alquilaron el local, o sea que si mañana un movimiento racista o un movimiento, vaya usted a saber de qué naturaleza, va y te alquila, tú vas a prestar ese museo que está llamado a ser defensor de los derechos humanos y de la libertad. No, hombre, no, aquí los valores están trastocados. Entonces, quienes tenemos ya, bueno, a mucha honra, décadas de estar en esta tarea, no es ahora que la vamos a abandonar, porque cuando uno cree en algo uno tiene que defenderlo y no hace como Blandón, ¿verdad? Sale diciendo que él estaba a favor de la constituyente, pero que ahora quiere la paralela porque no puede esperar, porque la constituyente va a demorar, ¿no? Y sale Rooks, que responde a Morgan y Morgan de P a P o de M a M, a decir que él quiere una constituyente. Válgame Dios, ¿a quién engaña? ¿No? Y sale Lombana, ¿no? A decir que él apoya el movimiento Movin porque no tiene el valor cívico de decir yo estoy con la paralela y voy a defender esta mentira porque yo saqué los votos que saqué. Entonces aquí todo el mundo está jugando la pacheca, todo el mundo está jugando la lleva. Nadie quiere asumir las tareas ciudadanas que nos corresponden a todos sin excepción, porque nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad encima. ¿Qué nos tendrías tú que decir a nosotros para que tú hagas la determinación de apoyar a una constituyente originaria? ¿Cómo tú nos venderías a nosotros la necesidad de tener eso? Mira, en primera instancia, y claro, no, para ahorrar tiempo, no voy a hacer una descripción de la situación que vive el país y que se ha agravado con la pandemia. Panamá es el país que está en el 5º lugar de desigualdad social y eso es mortal para una sociedad. Panamá tiene estructuras feudales todavía vigentes y eso también es muy dañino para poder modernizar. Aquí el problema es que nosotros no tenemos un Estado de Derecho, ni siquiera, porque para que haya Estado de Derecho tiene que haber separación de poderes, tiene que haber respeto al debido proceso, tiene que haber respeto a los derechos humanos, tiene que haber transparencia, tiene que haber un órgano judicial independiente y transparente. Nosotros no tenemos nada de eso y ya el mundo superó el Estado de Derecho y está camino a un Estado constitucional democrático de derecho que conlleva toda una serie de mecanismos de participación ciudadana. Una constituyente produciría lo que es para mí lo más favorable, es una participación ciudadana, porque abriría las puertas al diálogo, al debate, a la conversación, y la gente aprendería a conocer sus derechos y aprendería a conocer sus garantías y sobre todo a defenderlos, porque va a tener acceso a los mecanismos para tal propósito. Una constituyente abriría las puertas para las metodologías de transformaciones que este país tiene que hacer obligatoriamente, no solamente por, diríamos nosotros, por respeto a la dignidad de la población, que es la riqueza más grande de cualquier sociedad, sino también por la responsabilidad internacional que nosotros asumimos en el año 2000, que se llama el Canal, y no estamos haciéndolo. No somos un país que tenga ahora mismo una identidad nacional consolidada y una personalidad internacional de vida. Yo estaba leyendo, por ejemplo, el libro que escribieron unos uruguayos sobre el secretario general Luis Almengor de la OEA, y él narra allí cómo Varela aceptó dinero para no votar una denuncia contra el régimen de Maduro a un momento dado, a cambio de que Maduro diera la orden de que Copa podía volver a cobrar y podía volver a volar. Esas cosas son indignantes. Lo que estamos viviendo ahora con el CROAN, óigame, eso viola todo. Eso no se puede aprobar por parte de un ministro, y mucho menos a espaldas de la población. Pero tienen a la población preocupada con la pandemia, con esto. La gente, mire, hay más de 300.000 personas desempleadas. ¿Esa gente usted cree que tienen tiempo ahora para oír la diferencia entre lo blanco y lo amarillo? La gente está viendo a ver cómo come. La gente está viendo a ver que no tienen en 300.000 hogares, no hay agua. Y en cambio están privatizando el IDAN y acaban de firmar 50 millones con una compañía que a última instancia es a la cual se lo van a vender. Y nos estamos endeudados a un nivel absurdo,
absurdo. La deuda es una cosa que yo no sé cómo la vamos a pagar. Lo único que yo veo es que esta gente, como están dispuesta a cualquier cosa y no quieren al país, que ese es el pecado que yo no les perdono, ¿verdad? Yo creo que ellos van a terminar o alquilando o hipotecando las exclusas, porque yo no sé cómo vamos a pagar, a menos que nos aprieten el pescuezo, nos suban los impuestos y nos obliguen a trabajar para que cada dólar que en este país se produzca, 99 centavos se vayan al pago de interés de deuda. O sea, yo creo que la necesidad de un cambio, todos la sentimos, pero no todo el mundo la siente igual. La necesidad de un cambio no la siente igual uno que vive en una casa bruja que uno que vive en un condominio en Costa del Este, pero siente la necesidad del cambio. Yo creo que cada quien, como dice el refrán, cada pico ala para su gallote. Por eso es que hace falta una constituyente, para que haya un libre debate y que salga un país que tiene que ser para todos, no para unos cuantos como ocurre en la actualidad. Aquí se hace lo que los Mota y los Morgan quieren, para no dar la lista de apellidos o de apodos. Eso tiene que acabarse. Eso era en la época feudal. Aquí nosotros no podemos seguir siendo espoliques, pero ellos tienen el sartén por el mango. Aquí todo el que no, esta gente se maneja con el criterio de que todo lo que no es un elogio es una crítica, que todos los que no se arrodillan son enemigos, y por eso usted ve cómo usted nada más tiene que retomar algunos discursos de Cortizo, no me busquen, nos habla como si nosotros fuéramos estoy de acuerdo con usted, doctor. El tonito ese. Ese es lo que yo llamo la necesidad de analizarle el lenguaje corporal. Mire al militaroide ese que tienen en el Ministerio de Salud. O sea, nos están tratando, es ahí donde yo entro, digo, dignidad ante todo. A mí no me importa si tú eres de derecha, izquierda, de centro, si eres del interior, si eres de la capital o si eres indígena. No, dignidad. Eso es lo que está faltando en estos momentos en este país. Dignidad. Mira, doctor, y trabajar con gente indigna. Y no puede trabajar con gente que no quiere a Panamá. Estos señores no quieren a Panamá. Yo no sé qué hay que hacer para que la gente entienda esa vaina. Sí, doctor Bernal, usted ha dicho una verdad que es una catedral, que es que son capaces, pueden ser capaces hasta de alquilar las esclusas, porque son capaces de cualquier cosa. Yo creo que este gobierno ha debido haber iniciado su gestión ya y convocando de inmediato a la constituyente, porque la constituyente se lleva mucho tiempo entre referéndum, entre aprobación, entre discusión de texto constitucional, se lleva mucho tiempo. Y luego debe venir nuevamente otra consulta para ver si aceptan el nuevo texto constitucional, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde va a sacar Panamá los constituyentistas? Estos constituyentistas de carácter originario, supraconstitucional, que se dediquen exclusivamente a redactar el nuevo texto constitucional. ¿De dónde van a salir? Ese es el punto. También, es que son muchas cosas a la vez, porque se trata de un movimiento ciudadano que tiene que trascender los límites de los intereses individuales y personales. Por ejemplo, yo soy de la opinión que para una constituyente no se debe permitir que nadie que haya ocupado un cargo con mando y jurisdicción se presente o pretenda ser asambleísta de la constituyente. Pero habrá otra gente que dice, no, ¿por qué? Qué difícil es eso, qué difícil, Qué difícil. Pero tenemos que buscar, porque la constituyente también, acuérdese, es un acto político, más que jurídico. Tenemos que buscar mecanismos de entendimiento de ciertas posiciones. Por eso es que lleva tiempo, y por eso es que esto no es una cuestión de, como la quieren hacer aparecer ahora los paralelos. Esto no es una figura geométrica, a los cuales, por cierto, les recomiendo que se lean a Baldor, porque todo indica que no, en la escuela no se los enseñaron. Entonces, este es un movimiento que requiere de mucha tolerancia, de mucha paciencia, pero sobre todo de mucho amor a los seres humanos, porque lo que se va a hacer es crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de todos, para mejorar, porque nosotros no venimos a este mundo nada más a estar de paso, hay que buscar la felicidad, que es algo que se ha olvidado, y aquí se está haciendo todo para que el panameño se sufra
sea triste. Todos se lo hacen, hasta para sacar la placa, te ponen obstáculos innecesarios. Entonces, yo creo que llegó la hora de los ciudadanos, pero para poder que los ciudadanos den la hora, lo primero que tiene que hacer cada uno como ciudadano es ponerse las pilas en el sentido de educarse, instruirse, y a mí no me importa que, por lo menos yo no me manejo con el criterio que los que son, los que quieren la paralela son enemigos. No, serán adversarios por ignorancia. Eso es lo que le está haciendo un daño grande a este país. La ignorancia es muy atrevida y nosotros estamos en manos de una casta, vamos a llamarlo así, politiquera, que lo está demostrando ahora con creces con lo del paralelo, ¿verdad?, que es ignorante. Ellos no saben que la política es una ciencia. Ellos creen que la política es un mecanismo para aprovecharse, para lucrar. Esa es cuestión, hasta los comerciantes terminan siendo mucho más honestos que estos politiqueros que se manejan con el engaño y que se marean con los votos y que no se dan cuenta que lo que cuenta realmente es poder vivir en una sociedad con instituciones donde usted tenga la seguridad, no solamente de laboral, de la vivienda, de la alimentación, sino la seguridad de su dignidad, que va a ser respetada en los tribunales, en el ministerio. Mire cómo se burla el Ministerio Público, ahora que han puesto al otro. Este no es un problema de quitar y poner. La putrefacción e inacción del Ministerio Público exige una transformación radical. Esto no es cuestión de quitar o decirle a Ulloa te vas para poner a Carballo para que la DEA te contenta. Claro. Eso no es así. Eso no es así, y no me cansaré de decirlo. Miguel Antonio, ayer me llama un amigo mío, un muchacho joven de 30 y pico años, muy entusiasmado con el tema de la constituyente, pues haciéndome partícipe de que esto se necesita para cambiar este país, la corrupción y la cuestión. O sea, han hecho una venta y yo me entusiasmé porque me acordé de ti. Mire, qué raro que Miguel Antonio me ha llamado a mí. Entonces yo dije, caramba, yo ofrezco el programa, vamos a hacer cuña, yo ayudo lo que tenga que ayudar para inscribir. Cuando hablo contigo y tú me dices a mí lo que inmediatamente le escribí y llamé al amigo mío y lo tienen, o sea, hay una venta engañosa del tema de la constituyente, y eso de que Lombana, ¿verdad?, Blandón, Rox, la Ledesma, el Movín, o sea, son las mismas figuras. Sí. Pero es que, mira, Alfonsito, y señor, a todos los participantes ahí, pues, para ahorrarme nombre, mire, ese cuento de que la constituyente va a acabar con la corrupción, eso no es cierto. La constituyente lo que va a hacer es que va a crear los mecanismos, los procedimientos institucionales para que podamos enfrentar la corrupción. La corrupción forma parte del sistema. La constituyente no va a acabar con el hambre, pero va a crear los mecanismos institucionales para que por lo menos la gente pueda comer 3 veces al día. Unos comerán más, otros comerán menos. Para paliar el hambre, claro. La constituyente no va a acabar con el desempleo, pero la constituyente va a permitir que se creen toda una serie de mecanismos reales, efectivos, prácticos, para que nosotros podamos combatir ese flagelo del desempleo. La constituyente no le va a poder dar agua al día siguiente a todo el mundo, pero va a crear los mecanismos para que el agua, es un requisito fundamental para el ser humano, llegue por lo menos a todos los hogares, al igual que la electricidad. La constituyente no va en 24 horas a hacer que el seguro social recupere el daño que le han hecho en los últimos 50 años, pero, hombre, se van a empezar a dar los cambios, las modificaciones, los procedimientos. La constituyente no va a evitar que cuando se hagan elecciones haya maleantes que alcancen posiciones, pero se los va a poner más difícil, porque va a poner más requisitos para ser diputado, va a poner más requisitos serios para ser magistrado, va a poner más requisitos de transparencia, de rendición de cuentas, ¿verdad? Que esas cosas ahora mismo no existen porque nosotros estamos en manos de una constitución impuesta, una constitución que ella solita es inconstitucional porque ha sido impuesta. Sí. Aquí es una constitución inconstitucional. Sin duda alguna. Yo me puedo reunir contigo una vez termine de restablecerme y yo en 2 horas te hago una constitución. Eso no es el problema.
El problema es que la Constitución tiene que ser de todos, para todos y con todos. Habrá artículos que no serán de tu agrado o de mi agrado, pero sí es el resultado de una verdadera participación. Por eso es que es enojoso la arrogancia y la soberbia de estos señores que salen ahora a hablar de constituyente cuando es lo que menos quieren. Porque si ellos realmente quisiesen o hubiesen querido una constituyente, no hubiesen esperado la enfermedad del COVID-24 que los ha invadido y que les va a destruir no solamente los pulmones, sino la mente, ¿no? Sino que desde el día 1 han debido oponerse en el 2004 a esta salvajidad que es el 314. Oye, Miguel Antonio. Doctor Bernal, una constitución es un compendio de leyes, una redefinición de los derechos y los deberes de los ciudadanos, de eso no cabe la menor duda. Pero yo siento que el ciudadano común no conoce sus derechos, y al no conocer sus derechos, pues necesita educación, pero al no haber una educación, sino una educación dirigida hacia unos intereses, pues entonces yo siento que hay como una especie de círculo cerrado, un círculo vicioso que hay que romper por algún lado, ¿no? Permítame Entonces, mi preocupación es esa, ¿no? ¿Cómo hacer entender al ciudadano que esto no le va a traer beneficio inmediato, que le va a solucionar el problema del agua o le va a solucionar el problema de la caja del Seguro Social, sino que es el marco referencial para que los problemas se vayan solucionando a largo plazo? Mire, con la participación de cada uno, ¿no es así? Déjeme contestarle con dos figuras. Como que hay un aguacero ahí. Mire, una constituyente, a ver, sí, es un hecho innegable, y la costalada, como decimos aquí en Panamá, que nos vamos a dar por la situación socioeconómico, laboral, etcétera, es durísima. Es una constituyente naciendo como una almohada que nosotros nos tenemos que poner como población en las asentaderas para amortiguar el golpe tan duro que se nos viene encima. Hace 2 décadas que yo invité a don Vladimiro Naranjo Mesa, connotado constitucionalista colombiano, fue presidente del Tribunal Constitucional, ya falleció. Que el pueblo colombiano empezó a conocer más y mejor sus derechos, y solo eso ameritaba la constituyente. Por eso es que yo digo, mire, si usted me pregunta a mí, ¿y qué constituyente usted propone? Digo yo, epigramática. Una constituyente, nosotros no vamos a inventar la rueda en materia constitucional, contrariamente a lo que quieren hacer ver los paralelos. No, la constituyente, breve, precisa, de principio. Mire, yo haría una constitución que simplemente tenga como preámbulo normativo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo el mundo está de acuerdo con ello, menos aquí en Panamá. Y después 2 o 3 principios, y lo demás en un código constitucional que para poder modificarlo pues tendría que poner algunos tipos de procedimientos o requisitos más estrictos. Ya, y que la gente pueda tener la Constitución en un bolsillo y sacarla y usarla cuando lo quiera, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, tener una población, como decía Martí, culta para que pueda ser libre, pero entendiendo por cultura no oír música clásica, que en Panamá casi ni ponen, no que decir que se ha leído 43 novelitas de Corín Tellado, no, culta, que conozca sus derechos, que conozca sus garantías y que tenga dignidad. Sin dignidad aquí nada va a servir, y por eso es que este gobierno no sirve, porque sus principales representantes, primero, han demostrado un desamor a la patria. Segundo, no tienen dignidad ni siquiera para la majestad del cargo. Y tercero, porque se han dedicado a robarnos hasta las esperanzas, que es lo último que tú le puedes robar a un pueblo. Entonces, yo creo que aquí poco a poco, miren, esto no hay apuro. Yo llevo 40 años, es más, creo que la primera vez que yo escribí un artículo sobre la necesidad de una constituyente en este país fue en plena dictadura, 1975, en la revista Diálogo Social. Así que
40 años más en esto, sin creernos un Moisés, yo no tengo apuro, yo sé que eso va a llegar. Y si yo no lo veo, lo verán otros, que es lo importante, como cuando usted siembra un árbol. Usted no siembra un árbol esperando, usted no va a servir un palo de tamarindo ahora esperando que va a comer de los frutos. Pero el solo saber que otros van a poder comer es lo que motiva a quienes queremos la tierra y a quienes queremos este país, que es lo único que tenemos. Aunque muchos no lo han querido entender, y aquí se ha hecho todo para que ese amor a la patria que antes había, y me corregirá Alfonsito, hoy en día búscalo, ¿dónde está? Doctor, y es una lástima porque realmente somos pocos, estamos multidivididos y no nos ponemos de acuerdo. Exacto. Es que nos han sembrado el principio del adagio ese romano del divide y vence. Mira, aquí hay gente que es experta dividiendo. Estas señoras del Guacho, estos señores de la paralela, ellos saben que su tarea es dividir, ellos lo saben. Porque fíjense que ni siquiera son capaces de unirse para recoger la firma. Aquí cada pico va para su gallote. Blandón va a recoger firma por su lado, Ruz va a recoger firma por su lado, el otro, los Movín, etcétera. ¿Por qué? Si todos dicen querer la bendita paralela que no es constituyente, ¿por qué no se unen? A ver, pregúntele. Oye, Miguel Antonio, ahora que tú hablas de eso, no quisiera que termináramos el programa para tocar precisamente uno de los que padece el COVID-24, que es el señor Lombana. Él, que fue un fenómeno político en las elecciones pasadas, cómo se ha desinflado de manera estrepitosa. Entonces, ¿qué opinas tú con respecto a este señor? Hombre, dicen que el lobo muda de piel, pero no de costumbre. Muy bueno. Oye, ¿no ha levantado vapor? Bueno, pero es que lo que pasa es que como él se presentó como independiente sin serlo, y luego hizo el giro hacia la partidocracia, ¿no? Y ahora, después que decía que quería una constituyente, ahora dice que quiere una paralela. Por eso digo que están enfermos del COVID-24. Porque, mire, el poder, algunos dicen que es afrodisíaco, otros dicen que corrompe, tantas cosas que se dicen sobre el poder, pero la gente no lo estudia. Pero hay una cosa, el poder sin control es fatal. Entonces, aquí en Panamá no hay mecanismo de control ciudadano, lo más mínimo. No hay control fiscal ciudadano, no hay control administrativo, no hay control de ninguna naturaleza, ni siquiera la Defensoría del Pueblo funciona. Entonces, eso hace que las enfermedades que produce la aspiración al poder, ¿verdad?, los lleve a perder humildad, ¿verdad?, los lleve a perder honestidad, honradez, sencillez, y los lleve pues a moverse en un círculo donde la egolatría termina predominando por encima del interés general, que siempre tiene que estar por encima. Yo pienso, Miguel Antonio, que él se equivocó, honestamente se equivocó, porque él creyó que era un líder. No, él era una circunstancia. Era la gente que estaba buscando precisamente no apoyar los partidos tradicionales y vio en él un candidato independiente, la esperanza, cosa que después que terminaron las elecciones, él ha dicho, ok, no, yo realmente me puse una vestimenta de oveja y yo no quiero, eso nada más era circunstancial. Yo me voy para el lado de los políticos porque también ahí tengo un beneficio adicional que es el subsidio. Yo creo que estaría lamentando que sacando 400 y tantos mil votos, si hubiera sido a través de un partido político, hoy hubiera tenido un billetón el COVID-24. Sí, definitivamente que de eso hay mucho, pero yo creo que el país ahora mismo está en una situación que nos tiene que llevar a muchos a tomar en cuenta que es más importante la situación del país que las veleidades personales de algunos, o que las aspiraciones monetarias de otros, o la sed o la gula de poder que están. Yo creo que en eso, yo lo dije hace tiempo atrás, que si la pandemia tenía algo positivo, en mi opinión, y más ahora que la he sufrido, el bendito COVID, y ahora sí lo tengo más clarito,
Y lo positivo del COVID en Panamá ha sido que nos ha permitido a muchos ciudadanos desnudar y ver la realidad que nos rodea y la mediocridad de la gente que pretende gobernar o que gobierna. En eso yo aplaudo el COVID, porque le ha dado la oportunidad a muchos. Hay algunos que no la quieren conocer o servirse. Siempre hay gente que vive en la bulia, pero sí, definitivamente que aquí esta gente se está desnudando. Mire cómo se ha desnudado el gobierno de Cortizo, el señor Lao en el seguro, el otro en la Contraloría, el otro, es una cosa increíble. Tenemos un espectáculo, pero un problema, ¿verdad? Que, ¿cómo decirle? Que el ciudadano no tiene manera de controlar ese comportamiento. Es decir, y permítaseme una figura que no sé si me saldrá bien, es como esa gente que van a esos shows que dan en algunos cabarets, donde salen unas damas desnudas, ¿verdad? Y lo único que pueden hacer los que van a ver eso es meterle billetes en la cintura, más nada, porque no se le permite. Entonces, yo creo que ha llegado el momento en que la población tiene que reaccionar y poner a esta gente en su lugar. Y la mejor manera de ponerlo en su lugar es ayudándolos a que hagan su striptease, porque hay algunos que nada más se han quitado, ¿no? Cierta. Sí, definitivamente no hay ningún control del pueblo para el gobierno, es al revés. El gobierno está controlando totalmente al pueblo, ¿no? Pero yo creo que una constituyente debe instaurar definitivamente un cambio de concepción en el voto. Es decir, que un país donde solamente se vota pero no se elige, entonces hay una gran diferencia, ¿no? Yo creo que el ciudadano debe entender cuáles son sus derechos y debe comenzar desde ahora, eligiendo a unos constituyentistas auténticos. Es la única manera, doctor Bernal. Bueno, sí, no podemos seguir poniéndole plata a la bailarina. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Tiene usted 100% de razón, y por eso es que digo yo que en este camino es importante que la gente aprenda a separar el grano de la paja. Hay mucha paja, demasiada paja. Es más, hay gente que dice que cada vez que habla Cortizo se hace en un rancho de 4 habitaciones, de la paja que habla. Exacto. Sí. Mira, yo no he visto una sola participación del presidente que yo dijo algo. O sea, no dice nada, encima de eso es un rofeo y un tonito, el mismo tonito. Es que yo no soporto escucharlo. A mí me marea, escuchar ese tonito, yo no sé quién le puede decir que él no puede seguir hablando así. Eso está bien, ya pasó, yo sé que él habla así, pero él tiene que bajar, porque es que el tipo está volando en sus nubes. Pero bueno, así es, llegamos al final, se nos acabó el tiempo, en compañía del doctor Miguel Antonio Bernal. Muchas gracias por aceptar la invitación, es un agrado siempre y un honor tenerlo con nosotros, participando del programa, siempre una persona transparente y un ejemplo que seguir, ¿no? En compañía de Hugo Tatarunita, Guillermo Ruiz. Y créanme que me es muy grato siempre conversar con ustedes tres y con su distinguida audiencia, y en la ocasión que así lo consideren, estamos dispuestos a seguir intercambiando opiniones, no porque uno sea detentador o dueño de la verdad, no, son opiniones, son juicios de opinión que están sujetos a la discusión de la opinión pública, porque yo no me pongo máscara para decir las cosas. Muchas gracias. Mire, 24. Gracias. Muchas gracias. De compañía de Guillermo Ruiz también, Camilo Coronado, mi nombre es Nicola Castillero. Que tengan buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Esto fue Trocha Abierta a través de Radio Ancon en la mañana Ancon.